Buenos y bendecidos días. Les saludamos con el gusto de siempre. Les saluda su amigo y pastor Sergio Cárdenas, quien les da la más cordial bienvenida a otro programa más, en el cual le invitamos a que se quede con nosotros y nos acompañe. El día de hoy tendremos la continuación del tema La ley de la fe. Así es que no se vaya, quédese con nosotros en este su programa, Fe con Café. Bienvenidos. La ley de la fe, segunda parte. Todo lo que Dios nos ha otorgado o todos los beneficios que Dios ha otorgado para bendecir al hombre son dados a través de su gracia. Es decir, sin nosotros merecerlo, el Señor nos ha bendecido. Y la gracia de Dios en este tiempo es el pacto que Él hace con el hombre, para que por medio de la fe y por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, el hombre alcance la bendición de Dios. Y es a través de una regla que el Señor estableció. Porque en el Antiguo Testamento, cuando Él dio las ordenanzas, Él dijo que todo el que hiciera estas cosas viviría por ellas y sería justificado. Pero ningún hombre alcanzó la justicia de Dios. Nadie pudo lograrla. Así es que Dios en su gracia nos ha dado gratuitamente la justicia de Dios, la salvación de nuestra alma, el regalo de la vida eterna, el perdón de nuestros pecados han venido por su gracia. El hombre no necesita hacer obras que él había establecido en el tiempo antiguo, en el viejo pacto. Pero ahora en este nuevo pacto, el hombre solamente necesita creer. Y después de creer, obviamente caminar en obediencia a la palabra de Dios. Así es que la ley de la fe nos permite entrar a la gracia de Dios. Y esa fe, cuando nosotros entramos a la gracia de Dios por medio de esa fe, el hombre, el creyente, puede seguir recibiendo los beneficios que en el nuevo pacto el Señor estableció por la sangre de Jesucristo. La Biblia menciona en el capítulo número 5 de Romanos, en el verso 2, dice, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Para tú poder regocijarte, tienes que entender que la esperanza que tiene el hombre de la vida eterna debe de producir gozo, debe de producir una alegría desbordante. Jesús le dijo a sus discípulos, no se gocen de que los espíritus se sujetan en mi nombre, gócense que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. Así es que, si nosotros entendemos la gracia de Dios, que todo nos es dado gratuitamente por nuestra fe. Recuerde que la ley de la fe nos permite entrar a la gracia de Dios. Y tiene que ser por gracia, no por obras. Ya lo mencionamos para que nadie se gloríe. Y el pueblo de Israel iba detrás de la justicia de Dios, pero nunca la alcanzó por no tener fe y porque la ley de Dios no demandaba fe, sino solo obediencia. Entonces, lo que Israel no pudo alcanzar por medio de las obras de la ley, ahora no solamente judíos, sino también gentiles, podemos alcanzar la justicia de Dios
por medio de la fe. En Romanos 9, verso 30 al 32 dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, porque la justicia que es por obras nadie pudo alcanzarla. Pero la justicia que es por fe, todo el mundo, judíos y gentiles, podemos alcanzar la justicia de Dios. Ahora dice la escritura, mas Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Verso 31 de Romanos 9. ¿Por qué no la alcanzó? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Aún dentro de la ley de Dios se requería fe, pero no había fe. Había solamente la obediencia a las obras, pero ahora se ha manifestado, dice la Biblia, aparte de la ley, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. En este tiempo, toda la humanidad, si cree en Jesucristo, que murió y resucitó, podemos alcanzar la justicia de Dios. Quiero que ponga atención en lo siguiente. Mencionamos que dentro de la gracia de Dios, el hombre puede alcanzar bendiciones extraordinarias. Las riquezas de su gracia son extraordinarias. Si usted entiende los beneficios a los cuales el hombre es llevado por la gracia de Dios y que por la fe nosotros podemos adquirir las promesas de Dios, pero en su gracia. La Biblia menciona que tiene que ser por gracia, no por obras, porque entonces ya no sería gracia. La fe es de la gracia. Diga conmigo esto, la fe es de la gracia. Las obras son de la ley, tiempo pasado, pero en este tiempo la gracia exige tu fe para poder bendecirte. La gracia demanda fe para poder darte el perdón. Demanda fe para poder darte la salvación de tu alma. Demanda fe para poder darte el regalo de la vida eterna como una esperanza gloriosa. Demanda fe en la gracia. La gracia demanda fe para que tú recibas la sanidad, la provisión, el Espíritu Santo y cada una de las promesas que Dios nos ha dado en el Nuevo Testamento. Y aún las promesas del Viejo Testamento las podemos recibir si nosotros las tomamos por la fe. La Biblia menciona en Romanos 11, versos 5 y 6, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, de manera que la gracia ya no es gracia si fuera por obras. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es. Romanos 11, versículos 5 y 6. Entonces, la gracia es por fe, o la fe es de la gracia, y las obras son de la ley. ¿Cómo funciona, hermanos, esta ley? La Biblia habla de manera muy explícita de que la fe es dirigida hacia arriba, vertical, hacia Dios. Pero también la fe es dirigida horizontal, hacia lo que nos rodea. Por ejemplo, la Biblia menciona que hay la oración de fe, pero también está la palabra de fe. La oración de fe es dirigida a Dios y esa la encontramos en Santiago
capítulo 5, verso 15 dice, y la oración de fe. ¿Cuál es el resultado de la oración de fe? Salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serían perdonados. La oración de fe. ¿Qué es la oración de fe? El Señor Jesucristo menciona que la oración de fe, usted la puede encontrar definida en Marcos capítulo 11, versículos 22 al 24, que dice lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidas orando, creed que lo recibiréis. Entonces la oración de fe es pedir orando y creed que vendrá. Pedir orando y creed que vendrá. Y la oración es dirigida hacia arriba, hacia Dios. Con la oración yo le pido a Dios, y con el corazón creyendo recibo de parte de Dios. Esa es la oración de fe. El que ora pidiéndole a Dios que sane al enfermo y lo cree en su corazón, será hecho. Ahora bien, la Biblia también me habla de la palabra de fe. La palabra de fe ya no le habla a Dios. La palabra de fe le habla a las circunstancias, al problema, a la enfermedad, a la necesidad. La palabra de fe viene definida en Romanos capítulo 10, versos del 8 al 10. Dice en el verso 8, mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Esta es la palabra de fe que predicamos. En tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pablo menciona aquí la palabra de fe es la que se confiesa con su boca, pero también se cree al mismo tiempo en el corazón. Entonces, la oración de fe es vertical, pide a Dios, pero la palabra de fe es horizontal, habla, confiesa creyendo, habla la verdad de la palabra. Vamos a ver en la escritura qué es una palabra de fe. Por ejemplo, Lucas capítulo 17, verso 5 nos dice, y los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar. La palabra de fe le habla al sicómoro. La palabra de fe le habla a la montaña. Por ejemplo, dice la escritura allá en Mateo capítulo 21, verso 18 al 22, por la mañana volviendo a la ciudad, Jesucristo tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho.
a este monte. La palabra de fe ya no le habla a Dios. La oración de fe le habla a Dios. La palabra de fe le habla al monte, le habla al sicómoro, le habla a la tempestad, le habla al mar, le habla a la tormenta, le habla a la enfermedad, le habla al espíritu inmundo, le habla a todo aquello que quieres que se mueva. Esa es la palabra de fe. Y la palabra de fe te permite entrar a la gracia de Dios. La oración de fe te introduce a la gracia de Dios. El pueblo de Israel no pudo alcanzar la justicia de Dios porque no tenía fe. Nosotros podemos alcanzar la justicia de Dios por medio de la fe, pero no solo la justicia de Dios. Hay muchas otras más promesas. Entonces, si yo quiero quedarme dentro de la gracia, escuche bien lo que le voy a decir. Requiere fe. Hay una doctrina que separa drásticamente algunas cosas de la ley de Dios y la separa de la gracia. Hasta cierto punto tienen razón. Cuando mencionan, eso es de la ley, eso no es de la gracia. Bueno, ok, la ley, ¿qué era lo que demandaba? Ya lo leímos. La ley demandaba obras. Y si era por obras, pues ya no era gracia, ya no era la bendición gratuita de Dios, sino era el esfuerzo del hombre de alcanzar la justicia por sí mismo, cosa que nunca pudo. Entonces, la gracia de Dios es Dios mismo dándonos su gracia sin el esfuerzo del hombre, para que no fuera por obras, para que fuera mérito de Dios. Es Dios me la dio. Soy dueño, por así decirlo, de la vida eterna. Es un regalo precioso. ¿Por qué? ¿Me lo gané yo? ¿Hice algo para ganármelo? No, fue gratuito por la gracia de Dios. Porque si fuera por obras, entonces ya no sería gracia. Y volvemos al punto principal. Todo lo que Dios nos da, la salvación, el perdón, la justicia, la santificación, la remisión, la vida eterna, la sanidad, la provisión, todo es gratuito por medio de su gracia. En su gracia, obviamente, también hay acciones de fe o obras de fe. Yo ya no obro conforme a la ley, ahora yo actúo, obro conforme a la gracia, obro por fe. Y la fe me permite entrar a la gracia, permanecer en la gracia para adquirir todas las promesas que Dios tiene para mí. Vamos a otro punto. Hay promesas de Dios que están en la ley y que muchos de ustedes las han hecho propias o se han apropiado. ¿Por qué se apropian de esas promesas si están en la ley? Pues se apropian por fe, porque si fuera por obras, te saldrías de la gracia y no lograrías nada como el pueblo de Israel, que iba detrás de la justicia de Dios por obras y no por fe. Pero yo voy detrás de las bendiciones de Dios, no por obras, sino por fe, para que sea por gracia. Voy a repetirlo. En la gracia todo nos es dado por medio de la fe, no por obras. La ley de Dios demandaba obras, no fe. Pero como no había fe, no podían alcanzar la justicia de Dios.
Pero por la fe, ahora nosotros podemos apropiarnos de manera gratuita todas las promesas de Dios. Y aquí voy a entrar en un tema muy polémico, muy polémico. Por ejemplo, el diezmo y las ofrendas. ¿Cómo se ha discutido todo esto? Hay algo que yo he aprendido de la palabra de Dios y que me ha enseñado a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Esto que te estoy diciendo es muy importante, porque quiero decirte que muchos anulan las promesas de Dios porque están en la ley y no quieren hacer lo que la ley dice. Pero déjame decirte que en la ley hay grandes y preciosas promesas que tú no encuentras o que no se ven reflejadas en el Nuevo Testamento. Ya te mencioné el diezmo y las ofrendas. Y una de las cosas y una de las verdades que la Biblia me dice a mí es que Dios no cambia. Lo dice Hebreos, lo dice Malaquías en el capítulo número 3, verso 6, dice: hijos de Jacob, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. Dios no cambia. Esa es una verdad principal que debe de estar muy clara en la vida de usted. Dios no cambia, en Él no hay variación, no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y si Él no cambia, su palabra no cambia, permanece para siempre. Él lo dice, su palabra no va a pasar, permanece para siempre. El diezmo a mí me habla de bendiciones. Malaquías lo cita. Bendiciones que yo quiero para mí. Bendiciones que yo quiero recibir de parte de Dios. ¿Cuáles son esas bendiciones? Dice la Biblia en el verso 10 de Malaquías 3, entreguen completos los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro, escuche bien, si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. ¿Cuántos de ustedes quieren que las ventanas de los cielos se abran y se derramen bendiciones? ¿Qué abre las ventanas de los cielos? Los diezmos. ¿Qué más hace los diezmos? Bueno, dice, además, reprenderé al devorador por vosotros. En el tiempo antiguo, los insectos, el pulgón, el saltón, la oruga, se comían el fruto, las plantas, las hojas, y se perdía la cosecha. Y era un trabajal eliminar esas plagas. No podían. Bueno, Dios les promete, yo no voy a dejar que ningún insecto, que ninguna plaga toque sus finanzas, toque el fruto de su trabajo. Dice, para que no destruyan los productos de la tierra, ni dejen sin uvas sus viñedos, lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Estas bendiciones yo las quiero. Israel iba detrás de ellas por obras, pero como yo soy de la gracia, yo no voy detrás de esas bendiciones por obras. Yo voy detrás de esas bendiciones por fe, más obra de fe. Es decir, por la fe yo me apropio de esa promesa. Porque así dice la Escritura, Israel muchas cosas no alcanzó por no tener fe, porque solamente hacían la obra. Pero yo en la gracia me demanda fe y obra, yo voy detrás de esa promesa
por la fe y la obra. Yo no diezmo por la ley, yo diezmo por fe. Yo no ofrendo por la ley, yo ofrendo por fe. Y la fe me da entrada a la gracia de Dios para que gratuitamente, por gracia, yo reciba las promesas de Dios. No sé si me expliqué. Espero que sí. Lo que no se podía alcanzar por obras, ahora tú y yo lo podemos obtener por medio de la fe. Y la fe tiene obras. Entonces mi obra de fe es, yo voy a dar mis diezmos y por la fe espero que las ventanas de los cielos se abran y derramen sus ricas bendiciones por la fe, no por obras de la ley. La Biblia menciona que Abel fue bendecido porque por la fe ofreció un más excelente sacrificio, por la fe. Tú tienes que creer, tu fe te acerca a Dios, tu fe te enseña a dar a Dios, no a los hombres, aunque los hombres lo reciban, pero tú le das a Dios. Y cuando lo haces con fe, la fe te da entrada a Romanos 5:2, te da entrada a la gracia de Dios para que sea por gracia y las promesas de Dios vengan hacia ti y se cumplan no por las obras, sino por la fe y su obra. Porque yo puedo creer en el diezmo, pero si no obro, mi fe está muerta. Pero si yo creo en el diezmo, porque tiene grandes promesas para mí, las cuales yo quiero, me quiero apropiar, yo quiero que las ventanas de los cielos se abran, yo quiero que Dios derrame bendiciones, yo quiero que bendiga mi vida, el fruto de mi trabajo que no sea estéril, yo quiero que Dios reprenda al devorador, aquel que quiere robar mis finanzas, yo quiero que Dios lo haga. Entonces, ¿cómo me apropio de esa promesa? Por medio de la fe, ya no por obras, para que no sea por la ley de las obras, sino que sea por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Y muchas de estas promesas tú las puedes recibir. Hay promesas en el Antiguo Testamento que dice Dios, yo no cambio y mi palabra no cambia, mi palabra permanece para siempre. Pero si tú vas detrás de esas promesas por obra solamente, no las vas a alcanzar. Pero dentro de la gracia, si tú vas por esas promesas, tendrán que hacerlo por medio de la fe en Cristo Jesús. Y serás bendecido. Esa es la ley de la fe. Te da entrada a la gracia, donde todo lo que el hombre necesita, Dios lo ha dado si hay fe. La palabra de Dios es profética y es la palabra más segura a la cual nosotros debemos de estar atentos. La fe está basada en la palabra de Dios, no en lo que se dice por ahí. La fe no es palabra de magia. La fe no es palabra mía. No es palabra mía. No son decretos míos. No son dichos que yo establezca. No. Mi fe tiene como fundamento principal la palabra de Dios. Mi confesión, dice Romanos, está basada en las promesas de Dios que están en su palabra. Yo no puedo confesar algo que no está en su palabra, porque yo no tengo autoridad de usar mi palabra o de inventarme cosas, sino que tiene que estar basada en la fe. Y para ello requiero el conocimiento de Dios, para yo usar mi fe basada en la palabra de Dios. Lo que yo confieso es palabra de Dios. Yo no decreto, yo no establezco,
Es Dios quien decreta. Es Dios quien ya estableció. Y todo lo que Él ha decretado y establecido está en la Escritura, en la bendita palabra de Dios. Lo que yo confieso debe de estar de acuerdo a la palabra de Dios, para que sea por la fe en Dios y en su palabra. Y entonces yo entro en la gracia. Y la ley de la fe trabaja. No es solo obras, es fe más obras. Es fe para que sea por gracia, no solo obras, porque saldrías de la gracia. Si solamente obras sin fe, te sales de la gracia. Pero si crees y obras, obedeces la indicación, entonces ya sería por gracia. Ve, vayamos detrás de las promesas de Dios por fe, para que sea por la gracia de Dios. Y cuando yo me quedo en la gracia que es el bien dado por Dios para mi vida, y la gracia de Dios me bendecirá de una manera extraordinaria. Todo es por gracia y todo es por fe, para que sea por gracia, no por obras. Cree y actúa en base a esa fe. La fe te va a dar entrada a la gracia de Dios. Cree, y la oración de fe es hablar a Dios creyendo en el corazón. Y la palabra de fe es hablar lo que Dios nos ha prometido en su palabra. Amén. Ora conmigo. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual recibimos en el nombre de Jesús. Bendice a cada oyente, a cada persona, Señor, que está en sintonía, que extiendas tu mano poderosa. Si hay algún enfermo, Señor, tu palabra dice que la oración de fe salvará. Yo te pido que lo salves, que lo sanes, que lo perdones, que lo bendigas, que lo libertes, que le proveas de una manera rica y una manera abundante. Señor, que los que no te conocen, te conozcan ahora como su Salvador, mi Dios. Todo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Se despide de ustedes su amigo y pastor Sergio Cárdenas, y nos escuchamos el día de mañana en otro programa más de Fe con Café. Hasta la próxima.